Regresamos, segunda media hora del programa y seguimos hablando de este hombre que seguramente va a causar todavía mucha polémica, aunque es más son las cáscaras que las nueces, dicen. Y reitero que él ha estado de alguna manera explicando de todo aquello que se le culpaba, se le presentaba como que había sido excesos verbales, homófobo, etcétera. Sin embargo, él ha ido aclarando cada uno de sus... Lo que realmente veo que Bolsonaro no tiene ninguna intención de negociar es el tema de homofobia. Ahí yo lo veo plantado muy radical en este caso. Después de todo lo que ha hecho el colectivo LGBT, de sus agendas mundiales, ¿tú crees que se pueda aún así frenar? A ver, una de las cosas fundamentales cuando tocas estos temas, que no creo sean en este momento el tema central de discusión en el Brasil, está en función del rendimiento de tu gestión, ¿no? Es decir, habrá que ver cómo le va a Bolsonaro. A Macri hace un año lo veíamos candidato seguro a la reelección en la Argentina, además comunero, había ganado la elección. No. Y los resultados de la gestión hacen que a ver si termina su mandato. A ver si termina su mandato. ¿No? Entonces habrá que darle el chance, ¿no?, a Bolsonaro para ver cómo hace esa gestión. Y por supuesto que este tema podrá ser impulsado, no podrá ser impulsado, porque no lo considero como un tema central en la agenda de la opinión pública en el Brasil, ni de la sociedad. Ahora, si a Bolsonaro le va mal, claro que estos temas van a empezar a tener una dimensión importante, ¿no? O sea, aparte de ser un mal presidente, que si el Brasil está en crisis o algo por el estilo, el tema de homofobia, el tema de esto, el tema del otro, va a empezar a crecer y dimensionar. Es una lógica básica en política, entonces, no prioritario. No prioritario. En lo que no va a transar Bolsonaro, y lo ha explicado ya Álvaro, es el tema venezolano. Y eso es lo que nos debería preocuparnos, porque si va a haber un elemento central de articulación de ciertas decisiones a nivel internacional, van a estar, por supuesto, tuteladas por los Estados Unidos, pero van a tener un fin que además ha sido el único tema internacional al cual le dio importancia a Bolsonaro en la campaña. Venezuela. Que no se debe permitir una Venezuela en el continente, en el mundo. Y que Bolsonaro va a ser tajante en, ¿no?, que Venezuela retorne a un esquema democrático. Y ha mandado algunas señales nítidas también a los aliados de ese esquema, ¿no? Claro, ahora lo que nos debería preocupar, y lo dejo ahí, lo lanzo como un elemento de discusión luego en la mesa, es si el país, en el caso de las relaciones con el Brasil, se va a desvenezolarizar. Porque todo lo que hemos hecho últimamente en el ámbito internacional, foros internacionales, ha sido en una defensa férrea de Venezuela. Siempre. Y eso podría, sí, complicarnos la vida, especialmente en un tema básico, y es la negociación del próximo contrato de venta de gas con el Brasil. Y ahí es donde voy. El tema de Petrobras, el tema del gas, el tema de una certeza de que podamos tener este cliente durante mucho tiempo más, se nos viene abajo. Te pregunto esto particularmente, Petrobras, porque quiero hablar con Álvaro luego del tren bioceánico. Mira, Brasil puede prescindir del gas boliviano. De hecho, con el campo de Santos tiene capacidad para tener una cobertura interna absolutamente tranquila. El gas boliviano llega y cubre algo así como el 75% de Sao Paulo, que es la zona industrial del Brasil. Sí. Es muy importante y es estratégico. Aparte, en términos ya físicos, hay un gasoducto y eso simplifica mucho también la logística. Claro que sí. No obstante, no solamente puede ser un problema de naturaleza de divergencia ideológica a futuro, sino que Bolivia está entrando en un momento en el cual tiene dificultades de demostrar capacidad de abastecimiento para los próximos 20 años. Si tuviéramos una relación fluida y amistosa con Brasil, se podría renegociar en condiciones en las cuales, mira, total, vas a seguir explorando, puedes llegar a un acuerdo. Pero cuando tienes una relación totalmente crispada, anticipadamente por el hecho de que las visiones son completamente antagónicas, o sea, tienes un Bolsonaro absolutamente antagónico a Evo Morales. Evo Morales siempre antiimperialista, todo es el imperio y el otro es gran amigo del imperio y ya está dando señales de que además va a trabajar con los países que giran en el eje de poder mundial. Eso significa
Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia particularmente. Entonces, esta visión que tiene Evo Morales, absolutamente, o por lo menos esta administración, de defensa cerrada a lo que es Venezuela, nos está aislando de la región. Pero no pone en riesgo lo que te pregunto. Pero por supuesto que ¿sí? pone en riesgo porque dificulta una relación más fluida. Yo creo que en términos comerciales vamos a renegociar, pero hay que ver en qué condiciones renegociamos. Por eso estamos diciendo, no vamos a ampliar el contrato, no, tenemos que renegociar y eso tiene que ver inclusive con preferencias y con temas de precios. Entonces, para nosotros es bueno tener ahora más que nunca una diplomacia profesional, inteligente, que entienda los nuevos códigos de la región, porque convivimos con Macri, convivimos con Piñera y convivimos con Bolsonaro. Así es. Date cuenta, esos tres son los países más fuertes de por lo menos de Sudamérica, y son los tres vecinos que tenemos, con los cuales tenemos Brasil, nuestro primer socio comercial, Argentina nuestro segundo socio comercial, y con Chile acabamos de pedir un juicio, y por lo menos los próximos 15 años tenemos que salir y entrar por esos puertos, porque no nos vamos a ir la próxima semana a ir. En absoluto. Y además el hecho de que estos tres ya están generando cercanía entre ellos, ¿no es cierto? Ya has visto que su primera reunión va a ser con Piñera. Con Chile, entonces estamos quedando como afuera. Y eso es muy peligroso, tómelo quien sea como tómelo, pero es real. A muchos de estos gobiernos, para poder iniciar acuerdos no solamente comerciales y de otro tipo, tal vez les convenga esperar el resultado de las elecciones de octubre del 2019. A estos regímenes probablemente les interese, y eso lo dejo ahí colgando, un cambio también de dirección en la política boliviana. Interesante. Te pregunto lo que ya había anunciado. Nosotros tenemos ahí la posibilidad de un tren bioceánico casi concluida, la negociación, además con intereses muy grandes, no solamente de los países de la región. ¿Tú crees que se podría entorpecer? Sí, Verónica, permíteme hacer referencia a esta última pregunta, pero después quiero volver a lo que decía Franklin. A ver, evidentemente, seamos, para la esfera de la realidad, el tren bioceánico es un proyecto, es un megaproyecto, pero está recién dando sus primeras formas, ¿verdad? Sus muy primeras formas, estudios de prefactibilidad, hay mucho todavía que andar. Al Brasil le interesa, por supuesto, esto, si vemos geopolíticamente, geoestratégicamente, le interesa tener esa conexión con Hilo, Santos Hilo, sería fabuloso para todos los que estamos en ese circuito. Por lo tanto, creo que todavía no vamos a entrar a esos niveles donde el proyecto está dando luz, ¿verdad? Todavía estamos en una embrionaria fase. Por lo tanto, esperemos las primeras señales del presidente Bolsonaro al respecto, que van a marcar esa línea. Pero lo del gas, que es el día a día de Bolivia, y que Franklin muy bien lo decía, Brasil puede vivir sin el gas Eso es lo boliviano. terrible. Yo siendo autoridad brasilera o argentina, y lo digo de verdad, ya buscaría otras opciones, porque no puedo yo tener una relación con un país que tiene dificultades para demostrar realmente sus reservas y la garantía de poder abastecer mis mercados cuánto tiempo más. Por lo tanto, tengo recursos propios. Brasil y Argentina son países riquísimos en todos estos elementos naturales. Por lo tanto, vamos a entrar evidentemente en una situación de vulnerabilidad, por lo que no hemos hecho los bolivianos en estos últimos 15 años, estructurar una relación estratégica ni con el Brasil, con cual 13 años ha habido de presidentes del Partido de los Trabajadores, del PT, no hemos logrado. Es más, tenemos una relación de dependencia absoluta y peligrosa. El día de mañana que Brasil cierre por un efecto político, por un efecto estratégico, nuestra compra del gas, o tenga una incidencia con la soja, soya, etcétera, estamos fregados. Disculpen la palabra, pero la economía boliviana se va en dos patadas. Porque nos sostiene eso, porque ¿no? Nuestros ingresos están, todos nuestros presupuestos, nuestra inversión pública, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y aquí rescato las palabras de Franklin, ya el tema marítimo nos ha mostrado un aislamiento estructural y peligroso. Después del fallo, no he escuchado a ningún aliado que podríamos haber tenido, más allá del fallo, pedimos a Bolivia y Chile sigan tratando de negociar.
hubieran sido apoyos, aunque sean morales, de que más allá del fallo, hay países que están impulsando un diálogo. No hemos logrado ni eso. Por lo tanto, nuestra diplomacia está aplazada estructuralmente los últimos 13 años, o 12 en este caso. Al revés, ¿verdad? Al revés, hemos recibido un castigo, una condecoración de Maduro a la lucha marítima, que eso, por supuesto, en el ámbito internacional no es ningún tipo de condecoración, ¿verdad? De verdad. Ahora, yo voy viendo en la historia y veo, por ejemplo, lo que ha sucedido con Macri, ¿no? Macri ha entrado, un discurso muy radical también, todo un hombre de empresa, ha entrado a su país, la gente muy contenta de que era la otra cara de la moneda, en fin, pero rápidamente ha empezado a ver lo que sucedía con la economía. Y su economía se ha desplomado, porque pareciera que le han dejado, estos gobiernos progresistas, dejan pues saqueada la vaca, ¿no? Es decir, sin leche ya. Entonces, yo me pregunto, ¿no puede ser que suceda lo mismo? Y que este candidato termine siendo, este presidente termine siendo tan poco agradable y atractivo para su población como ha sucedido en este momento con Macri. Sí, porque si fracasas en el tema económico, no importa lo que le prometas a la gente. Claro. Puede venirse abajo la economía brasilera en este momento. Acuérdate, ya han tenido un problema terrible como el del samba se llamaba, ¿no? La crisis y la caída, el efecto samba. Mira, la expectativa de crecimiento de Brasil era de 2.6% y ya han reducido para este año a 1.5%. O sea, ya cayó a la mitad. Están en recesión. Segundo, la brecha, la desigualdad se ha incrementado. O sea, hay más pobreza. De 11 millones han pasado a 14 millones. Tercero, tienes 23 millones de desempleados, o sea, más del 10%. En un país como Brasil es una monstruosidad, ¿no? 13%. Y cuarto, tienes el nivel de violencia, 73 mil muertes, 63 mil muertes al año, que creo que ya están llegando a 70, Dios. porque este dato es 2016. ¿Qué me dices? Entonces, ¿Peor no se puede estar? Lo que quiero decirte es que Jair Bolsonaro no está recibiendo un país en un estado de situación ni política, ni social, ni económica fácil, sino más bien muy compleja. Y eso hace que él tenga que tomar decisiones estructurales y probablemente de ajuste. Y Como siempre Macri. Estas medidas son impopulares. Por supuesto. Las medidas de ajuste son impopulares, ¿no? Es como si viniera otro gobierno acá, en Bolivia, y toca el tipo de cambio. Eso va a generar pues una inflación, ¿no? Y el que venga lo tendría que hacer, porque estamos sosteniéndolo ahí. Los bonos, ¿Qué diría la población? Ah, no, con Evo era mejor, con Evo había estabilidad. Exacto, eso es lo que yo digo. Es la nostalgia de los Kirchner en Argentina ahora, que Macri está haciendo el trabajo impopular, pero ese trabajo impopular hace que la gente en su sensación térmica diga, con Kirchner era mejor, había más cosas. Bueno, ese es el estado de situación que tiene Jair Bolsonaro. No es fácil. Pero sí se puede desplomar la economía. No creo que se desplome, porque, bueno, de hecho Brasil hasta hace unos años era la quinta economía, hoy es la novena. O sea, date va cuenta, cayendo, ya casi... sigue estando entre las 10 economías más fuertes del mundo, pero ha bajado a 4 puntos. Es bestia lo que ha sucedido en Brasil. El poder adquisitivo del brasilero se ha devaluado casi el 40%. O sea, la gente, su dinero ya no le alcanza como le alcanzaba antes. Esas son respuestas socioeconómicas. ¿Por qué ha ganado Jair Bolsonaro? Porque nosotros estamos mucho aquí, ¿no? ¿Cómo un homófobo racista? Es lo único que se habla. Que nos interesa, ¿no? Lo anecdótico. Lo que pasa en el Brasil son cosas mucho más profundas. Claro, mucha gente ni le va a interesar si es homófobo, realmente, ¿sabes qué? No me importa que por último seas xenófobo. El punto es que me resuelvas. Quiero llegar a mi casa vivo. Quiero comer, quiero tener trabajo. Por ahí anda la cosa. Pero, ahora, como tú mencionas, es probable que en esta primera etapa Jair Bolsonaro tiene que dar señales muy concretas para afianzar y consolidar su proyecto de gobierno, que además es muy cortito, son 4 años en el Brasil, y vos sabes que en 4 años, aquí son 5, no se hace nada. Pero igual pueden ser cortos, o pueden ser muchos, depende del gobierno, ¿no? Hay gobiernos que parecen que se acaben en un año, y hay gobiernos que se les acaba muy rápidamente. Pero además quiero tocar un punto más. Fíjate, cuando hablaste del tren bioceánico, cuando nos sacaron del proyecto del tren bioceánico, claro, del tren, sí, de la interconexión bioceánica, en realidad, era presidenta Dilma Rousseff.
y Ollanta-Humala. O sea, imagínate, los grandes amigotes progres nos sacaron del proyecto. Por eso digo, hay Y otros quienes- intereses más y quienes grandes, volvieron ¿no? a reconstituir en el proyecto fue Pedro Pablo Kuczynski de la extrema derecha y Michel Temer de la extrema derecha. O sea, al final, realmente mira cómo el tema ideológico pareciera que sirve, pero a ratos no sirve. ¿De qué te sirve tener amigos progres que te sacan del proyecto estratégico más importante de la región y todo lo que desprecias en esencia sean los que te han reconstituido? O los intereses son mucho más grandes y son las potencias las que están decidiendo y nosotros solamente somos el pasillito del medio. Puede ser, pero, y con esto termino, el proyecto de la interconexión ferroviaria probablemente sea uno de los proyectos más importantes y estratégicos y claves para Bolivia. Porque si nos sacan de ese proyecto, nos estarían enclaustrando por segunda vez en el siglo XXI. Es una nueva forma de enclaustramiento. Esa es una conexión física del Atlántico y al Pacífico, pero que además tiene algunos valores agregados, no solamente de interés peruano, boliviano ni brasilero, sino también ahí se van a colar Argentina, Chile, Paraguay y Colombia. Colombia, Date claro que cuenta sí. que va a ser un proceso de integración física con repercusiones económicas brutales, de las cuales Bolivia va a ser el eje central. O sea, no podemos salir de ese proyecto. Cuando se arruina algo, solamente salta el qué y luego tú le cambias eso y sigue funcionando. ¿Qué es? En electricidad salta el fusible. El fusible. Es un fusible. Yo Se dice en siento a política, veces, es un fusible. exacto, yo siento a veces que Macri, este señor y todos los que vienen son presidentes fusibles. Ellos van a estallar y recién va a venir el siguiente que va a generar cierta estabilidad. Temo que Brasil se va a desplomar como se ha desplomado la Argentina y que vamos a tener otro vecino con los mismos problemas. Es muy difícil decir ello, porque Sí. hay cosas muy importantes en el caso del Brasil. Primero, el Brasil tiene una presencia internacional en el ámbito de la economía muy fuerte. El segundo elemento, los intereses del empresariado del Brasil son también muy fuertes. Habrá que ver, habrá que ver. Yo pienso que Bolsonaro no va a estar tampoco a una acción libre, ¿verdad? Hay sectores que le van a poner lineamientos. Yo creo que habrá que ver, habrá que darle el Pero los beneficio. anteriores gobiernos han debido estar maquillando muchísimo el tema económico para que no se les caiga. Por mientras eso cayó estaban Dilma ellos. Rousseff. Claro, Por hacer un por estaba maquillaje. maquillando, sí. Bueno, esa fue la razón. Esa fue la razón. Esa fue de su Exactamente, sueño, sí. Pedaladas. No, Habrá que ver también cuál es el proyecto político de Bolsonaro en sí, ¿no? Todo apunta a que Bolsonaro va a ser un gobierno de ajuste, lo que antes se llamaba el gobierno de shock, ¿no? Por eso. Eso significa que, señores, le vamos a meter acá esto, hay que y eso es impopular. eso hay que reducir el Por déficit supuesto. fiscal, ¿no? Y termina saliendo mal parado, Es que sea el que más ha hecho. Hay que hacerle esto, hay que hacerle el otro, ¿verdad? Y por supuesto probablemente tenga elementos también de rédito, si es que, por ejemplo, tiene logros con la lucha contra la inseguridad ciudadana. Voy a recordar a Fujimori, ¿verdad? Fujimori le metió también una política de shock dura en su momento, pero venció a Sendero Luminoso. Claro. Y eso lo hizo héroe. A la gente no le interesó luego, ¿verdad? El tema La de que, crisis, bueno, claro. vamos a tener que ajustarnos los pantalones un poco y demás, Pero ya pero nos ha librado. quitado a Sendero Luminoso del medio. Abimael Guzmán está en la cárcel, este Así tipo es. que se limpiaba a todo el norte peruano, está en la cárcel. Es decir, creo que habrá que darles beneficio de la duda a Bolsonaro. Yo insisto más en el tema de que hay que ver cuáles son esos pilares. Esos pilares a mí me preocupan mucho, porque probablemente esta vez tengamos una presencia del Brasil muy importante en el tema de las elecciones del 19 en Bolivia. Yo no creo que Bolsonaro sea simplemente un candidato, un presidente que vea de palco. O sea, entiéndase lo que estoy diciendo. Claro que sí. No creo que sea un presidente que vea de palco la elección de octubre del 2019, y eso debería parar las orejas de manera importante. Y cercano al tema, Bolsonaro también ha sido muy radical en su determinación de luchar contra el narcotráfico. La pregunta es, ¿este caballero nos puede militarizar Por supuesto. la frontera con Bolivia? Puede militarizar la frontera, las ciudades, puede militarizar todo, porque además tiene una esencia militar. Claro. Es más, dentro de sus propuestas estaba la permisibilidad de los militares para
matar, Pues en sí. caso de lucha contra el narcotráfico. Sí. Yo quisiera hacer referencia a ese tu percepción de la Análisis economía del- brasilera. ok. Yo creo que no va a caer la economía brasilera. No, ok. Está saliendo de una recesión y en la economía la percepción hace mucho. Por lo menos los 2 primeros años no va a pasar mucho. Ya. Ahora bien, ¿qué pasa con el PT? Todo el mundo más o menos ya le está dando la santa unción como que si hubiera muerto. Yo creo que el PT tiene la gran oportunidad de reinventarse en una oposición que tiene presencia parlamentaria. El PT va a estar en las calles. Cuando retiren funcionarios de Brasilia, lo que decía Franklin, más Brasil, menos Brasilia, implica reducir puestos estatales, ¿no? Así es. Vamos a Que reducir igual había los crecido empleados terriblemente públicos, con- etcétera, claro. etcétera. Va a haber mucho Brasil, mucha protesta en las calles. Pero sinceramente creo que la economía brasileña, por lo menos en los 2 primeros años, no va a tener unos síntomas así como el que nos está mostrando la economía de Macri luego de 2 años casi de gobierno. Por lo tanto, creo que la economía va a haber más bien mucho apoyo de los organismos internacionales, de las grandes potencias, va a haber una percepción económica positiva del Brasil, pero que vamos a ver una tensión en las calles, que va a tratar el PT de aglutinar otra vez ese partido, porque están viendo los próximos 4 años, y Haddad por ahí tiene la intención de consolidarse como el nuevo líder del PT. Por lo tanto, vamos a ver una relación de tensión Seguro. en las calles del Brasil, y me imagino que hay que esperar, como dicen acá tanto Franklin como Marcelo, las primeras señales de Bolsonaro que van a ser reales. Hasta ahora Sí. solo hemos visto declaraciones de cara a una elección. Claro que Hoy sí. el Brasil necesita un estadista, porque el Brasil sí lo necesita. Hay otros países que se pueden dar el lujo de tener primeros mandatarios que no tengan idea de lo que hay que hacer, pero el Brasil Bueno. necesita grandes. Otra cosa es con estadistas. guitarra ahorita para él, ¿no? Exactamente. Esas referencias que hace aquí. Si postulaba Lula, ¿Bolsonaro ganaba? Rapidito. Probablemente no. No, ok. Si lo apuñalaban, no lo apuñalaban, ¿Bolsonaro ganaba? No, la variable era Lula. O sea, lo hubiesen apuñalado, le hubiesen dado un garrotazo o lo hubiesen colgado. Si estaba Lula, era muy difícil que Bolsonaro hubiese sido presidente. Sí. No, la apuñalada fue un elemento de estrategia de marketing ya dentro de un esquema. Pero la variable era Lula. Lula tenía 2 destinos, lo hemos dicho en este programa hace mucho tiempo. O era ser presidente de Ajá, Brasil o o estar era acá. la cárcel. La cadella. Desgraciadamente, No, yo, le yo me distancio. Yo creo que si Lula hubiera participado no hubiera ganado. Si En Lula la segunda vuelta no hubiera ganado. no hubiera ganado Lula en la segunda vuelta. Yo creo que el 40%, el 45% que lo Eso. tiene Haddad era lo que podía Porque conseguir. no estamos hablando pues de un 68 contra, no, estamos hablando de un 54 contra pero 44. Es sobre, más- sobre perdón. este punto, en la primera vuelta, Bolsonaro ha ganado con mucha contundencia. No se sabía realmente, o por lo menos no se preveía que la brecha iba a ser tan grande. Yo creo que Lula sí ganaba por el hecho de que Lula tiene 2 bolsones. Los lulistas, que son el noreste brasilero, que se mantiene Que además- duro, sí. ¿no? Y los petistas, que no lo han apoyado a Haddad, porque Haddad es un mal candidato, Haddad no representa la esencia del PT, y porque el PT ha cometido un error estratégico de nombrar muy tarde al sucesor de Lula. Entonces Sí. ha sido una mala jugada de estrategia, porque ellos porfiaban que Lula iba hasta el final. Yo sí creo que Lula ganaba. Pero la otra línea era que ellos han Señores, aguantado tengo que tanto para aglutinar el voto Pero de, los de Lula. petistas- Para Sí, pero Haddad. no les ha funcionado, No les ha funcionado. No les ha Pero hay funcionado. otro detalle, la diferencia, como tú decías, Franklin, es decir, a mí me ha dejado sabor a poco. Pensé que la diferencia iba a ser mayor. Yo también. Haddad ha hecho un muy buen trabajo. Exacto. Una segunda muy buen Además, trabajo. perdóname, Una pero- excelente segunda contra, vuelta, sí. ¿no? Quizás Tienes la Bolsonaro mitad del tendrá país en días más. contra. Yo creo que un Lula en una segunda vuelta hubiese tenido muchos más recursos de Haddad para dar la vuelta a la Claro, tortilla. Reitero, tienes un país en contra. Sin embargo, no hay que dejar de tomar en cuenta que de cada 3 brasileros, solo 1 vota. Así que hay una abstención absoluta, otro punto de análisis que en algún momento haremos. Marcelito, querido, gracias por haber estado en el Gracias, programa. Franklin, Álvaro. Franklin, qué A gusto. ti las gracias, querida Berita. Gracias, de verdad. Gracias Verónica, gracias Franklin. A todo Un gusto, este Álvaro, panel. Marcelo. Un abrazo, mañana estaremos nuevamente en el programa, si Dios así lo permite.